Componentes literarios. Eso no lo sabía. Componentes Literarios. Enseñarnos y deslustrarnos. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Componentes literarios. Toco tu boca. ¿Por dónde no toco el borde de tu boca? Voy dibujándola como si saliera de mi mano. Componentes Literarios. ¿Qué tal, queridos componentes literarios? Hoy los saludo con mucho gusto y es que tengo un tema que me va a ayudar a desarrollar el maestro Héctor Sánchez Díaz, que es actor y director de teatro. Y bueno, vamos a empezar con este tema que se trata de justamente el teatro desde la infancia y cuáles son los efectos que tiene alrededor de la sociedad. Gramática es el arte o la ciencia, pues en esto no nos hemos puesto de acuerdo, que nos enseña a leer y a escribir correctamente el idioma castellano. Ahora, carnal, te agarramos con las manos El macaquito. Venga, el macaquito. Venga. Ahora sí se les va a hacer. Ahora verán, ¿ustedes saben lo que es gramática? Pues lo van a saber si andan de pinta nomás ahí jugando tindiriche y tripas de gato. Pero no importa, para eso estoy yo, para decírselos. Para enseñarnos y deslustrarnos. Siéntese y no interrumpa. Y bueno, ya vamos a comenzar arrancando este Macaquicus. Y pues, ¿cómo estás, Héctor? Cuéntanos. Hola Gaby, pues muchas gracias por la invitación. Me siento muy halagado cuando se le invita a uno y poder hablar de los temas que a uno más le apasiona, que es parte de nuestra vida y que al final de cuentas pues quisiera uno siempre decirlos y decirlo con orgullo. Soy teatrero hasta la muerte. En lo particular a mí me apasiona y me mueve las vibras, ha sido parte de la existencia, de mi existencia, de mi vida. Entonces siempre he querido imaginarme que si yo hubiese empezado desde la infancia a hacer teatro, pues hubiese sido más feliz, ¿no? De lo que he sido, a pesar de que tuve una infancia muy feliz, sí, regodeándome de las películas que pasaban en mi pueblo y soñando también en los caminos solitarios, por esos caminos, por esas veredas naturales en los que los pájaros, los animales, todo era parte de mí. Entonces para mí era como inventarme historias, en la cual yo también era protagonista o parte de toda esta historia natural y observando a estos señores que para mí eran así como gigantes, aquellos señores de mi pueblo, eran como gigantes y yo algún día decía que iba a ser como ellos, porque los veía como árboles grandes, árboles robustos, árboles que no he visto en ninguna otra parte, árboles con muchas características, árboles con miradas, árboles con sabor, árboles con dulce, árboles, sí, que acariciaban con esas voces roncas del pueblo, esas voces de campesinos, esas voces de obreros, porque yo nací en un ingenio azucarero, muy pequeño, pero... ¿En dónde? ¿En dónde estaba? Nací en la hacienda de San Marcos, municipio de Tonila, Jalisco, un 17 de diciembre, ¿no? Siempre lo digo. La segunda posada, yo, soy de esa parte, de esa festividad de las posadas. Entonces para mí siempre soñé sin conocer el teatro, salvo lo conocí por unas maestras o estudiantes de la normal que iban de visita con un señor que se llamaba don Alfonso Paz. Uh-huh. Y estas muchachas, eran 2, 3 muchachas y hacían teatro. Y ponían una tarima ahí con las cobijas de ahí de la señora de doña Pola, sí, que era la esposa de don Alfonso, de don Alifonso se llamaba, Alifonso. Hacían su telón y bailaban y cantaban y recitaban y todo. Y yo para mí era el espectáculo más grande del mundo, ¿no? Ir a verlas y me regocijaba.
creo que es las primeras obras de teatro que yo vi. Entonces, de ahí parece que se quedó ese gusanito, el cual yo lo perdí. Lo perdí al pasar el tiempo, porque hasta que lo descubrí pues ya grande, podríamos decir, de 23 años, lo descubrí en la Universidad Autónoma del Estado de México, cuando me vine yo a estudiar la carrera de medicina, pero por circunstancias de la vida caí en el teatro, encontrándome yo con personajes importantísimos del arte teatral aquí en el Estado de México, y podría decir que en México mismo, ¿sí? Al maestro Esbón Gamaliel, y al maestro Eugenio Núñez, a Rafael Filós, y a tantos otros compañeros que me invitaron a participar en el teatro, y parece como que si aquella impresión que yo tenía de niño despertó de repente, y fue como algo que yo traía ahí, pero no sabía lo que era, y era precisamente descubrir el teatro, descubrirlo en toda su magnitud, ya que ellos eran los grandes maestros y había grandes actores en ese momento. Entonces, para mí fue dejar todo por el teatro. Y así surge pues desde la niñez. Sí. Para mí es importantísimo el teatro que se dé desde que está uno niño. Ahora lo comprendo perfectamente bien, y yo quisiera que el niño siempre estuviera haciendo teatro, aunque siempre lo está haciendo. El teatro es lúdico, el teatro es un juego. El teatro nosotros lo hacemos desde que estamos pequeñitos y no nos damos cuenta. Armamos nuestros guiones, armamos nuestros roles, nuestra dramaturgia. Eso de los roles es muy importante, porque si entramos al juego, al juego teatral, nos damos cuenta hasta después, cuando somos más grandes, que un niño pequeño puede hacer la de papá y el más grande la puede hacer el niño. Entonces juegan a eso y se adentran tanto en la historia, que cualquiera que no cumple con el rol, que no cumple con lo estipulado, con lo ya hablado, ¿sí? Inmediatamente se enojan, se salen de eso y dicen que está mal. Y vuelven a retomarlo y vuelven a hacerlo. Como se vuelve como una convención, ¿no? Imaginaria, y entre los chavitos que están llevando a cabo el juego saben exactamente qué les corresponde, ¿no? Es justo como en la literatura, como en cualquier expresión artística, donde tú como espectador o como público que estás teniendo un contrato con la obra artística, ¿no? Con la puesta en escena, y que parece que estás formando parte de, como yo me imagino como una persona chismosa, como una persona que está del lado de una ventana y está observando lo que pasa alrededor de. Y justo ocurre también en el juego, ¿no? Con los niños, cada quien está tomando su rol, y como dices, en el momento en el que uno se sale y dice, no, espérate, es que nosotros estamos formando parte de una convención, claro que es una cuestión tanto psicológica, social, pero cuando alguien se sale, automáticamente se pierde como ese sueño que están viviendo, porque hay alguien que ya no está cumpliendo la función dentro ¿no? del juego, digámoslo así. Exactamente así es. Eso es precisamente cómo adoptan ellos desde un principio, ponen las reglas, ¿no? Sí. El papá, la mamá, los hijos, ¿no? Esto lo hacen, y desde niños, ¿no? O sea, y sin importar las edades. A ver, en ocasiones el niño más grande la hace de hijo, ¿sí? Y los más chiquillos la hacen de papá. Pero lo adoptan porque son observadores de la vida, son observadores de su entorno, son observadores de su familia, son observadores, sí, del pueblo o del lugar donde viven. Y entre más conocen los niños, más complicado hacen el guión, que es una convención, pero es una convención acordada. Claro. Todos pareciera que conocieran las mismas cosas. Entonces, quien se salga de este guión,
Es casi como algo como sujeto a una sanción, a decirle, tú no sirves, tú no eres bueno para esto, ¿sí? Y ya Tú no debes de juegas. cumplir, ya no juegas, simplemente, ¿no? Ya no juegas. Pero eso también, jugar las comiditas no es otra cosa más que la imitación de la mamá haciendo de comer. Y es un traslado social, ¿no? Porque depende del juego, depende de a quién es el que, como el personaje que van a encarnar ellos sin saberlo así, tiene un trasfondo social también muy fuerte. O sea, por ejemplo, tan solo aquí, me imagino que en muchos lugares el juego típico es esa, ¿no? La familia feliz, que el papá llega de trabajar, la mamá cocinando, etcétera, ¿no? Que tienen a los hijos, los cuidan y se meten justo en eso, pero también rebasan más allá, o sea, no sé si pudieran rebasar más allá de lo que ellos alcancen a observar. Sí, esa es precisamente. ¿Cómo es esto de que los niños pueden adoptar todas las historias, simplemente que se las cuenten, ellos las pueden transformar, las transforman a su modo, las transforman a su mundo, las transforman, es más, si ellos leyeran o se les diera oralmente el Quijote de la Mancha, el cual ellos lo interpretarían de una forma, ¿no? De una forma. Decía uno de los maestros, y es verdad, esto es verdad, si tenemos un grupo de 40 directores o 40 actores o 40 directores sobre todo, y a cada uno le damos un texto, o el mismo, que sea el mismo, cada uno le pone su interpretación. Sí. Esto es de acuerdo a los alcances literarios que haya tenido, a sus experiencias vitales, sí, ¿no? O a lo que haya leído, o a lo que él haya investigado a través del tiempo. En los niños también, en los niños es de acuerdo a lo que ellos hayan vivido en sus casas, en sus hogares, en su entorno. Es como ellos representan. Eso es importantísimo. Por eso yo quisiera ver el teatro, una materia en la cual, ¿sí?, fuera diaria, para un ejercicio diario de los niños, no para festivales. El teatro debe hacerse diariamente para un desarrollo psicológico, social de los niños, para poderse ellos comunicar, para que ellos puedan crear, para que ellos puedan recrear o crear fantasías, ¿sí? O inclusive recrear la misma realidad. Yo no voy de acuerdo que el teatro nada más esté como para festivales, que se haga, vamos a hacer la obra del Día de la Madre, por el Festival del Día de la Madre, que vamos a hacer una obra por el Día del Niño, que vamos a hacer una pastorela. O sea, eso no tiene ningún caso. El caso debía ser que todos los niños deben inclusive los maestros deben de estar atentos para la creación de la dramaturgia, lo que ellos quieran expresarse, cómo pueden expresarse, cómo ellos pueden decir lo que está pasando en su entorno, lo que les preocupa en la sociedad, lo que ellos quieren ver, ¿sí? Y cómo lo resuelvan, qué resolución le dan a los problemas que a ellos les aquejan. Eso es, a mí, en lo particular, me gustaría que existiera el teatro en toda la educación, sobre todo en la educación pública. El teatro, yo creo que en este sentido tiene una gran labor social y más bien en la educación tendríamos que volver a pensarlo como, y ni siquiera creo que está como una materia, sino como taller, ¿no? Sí. Sino que debería de retomarse justo como una materia, así como está filosofía, como está literatura, precisamente por la importancia que merece y porque es uno de los primeros acercamientos que tenemos con el arte sin saber. Exactamente. ¿No? Es eso y la música, me imagino, y pues también la literatura en momentos cuando te empiezan a contar cuentos, etcétera. Pero justo en una parte que a los niños les interesa tanto y que aparte los niños se la viven jugando, es justo donde está el teatro y es una parte que vamos eliminando conforme va el crecimiento del adolescente, del niño.
cuando se llega a la escuela, vamos eliminando dentro de la educación, que sea una materia. Y por eso es que los niños o los adolescentes van creciendo con, el teatro es para nada más un espectáculo, una cuestión de, justo como dices, para el festival, para recordar algo, o conmemorar tal circunstancia, y entonces le vamos quitando el peso o la importancia que merece, ¿no? A partir de eso. Eso es muy importante lo que dices. Que lo tuviéramos como una materia, aunque pudiera parecer una utopía, pero no. El teatro es tan importante, de acuerdo a mi experiencia, ¿no? De tantos años que he estado en el teatro, como profesor y como director y como hacedor en los diferentes ámbitos, o sea, he estado desde haciendo teatro infantil en vecindades, como lo he estado haciendo en instituciones privadas, y yo veo a los niños de la misma forma y los veo con la misma capacidad de creación. Te sorprenden, te hacen llorar, simplemente desde el momento que está surgiendo toda esa creatividad. Bueno, yo en lo particular se me sueltan las lágrimas de gusto, de emoción. Yo los veo a estos niños como que si yo hubiera sido un niño, de un gozo interno muy fuerte. Estas formas de diversión pueden convertirse en teatro, podemos hacerlo si el maestro está pendiente, si tuviéramos un maestro de cómo hacerlos a ellos para que construyan cada vez más guiones, más textos de diferente forma, ¿sí? Introducirlos a la lectura, a la literatura, y a través de la literatura crear textos, o a través de historias contadas por los mismos maestros que ya por sus experiencias, ¿sí? Se crea un texto, y ellos, estoy seguro que ellos adoptarán los roles que son necesarios o que ellos consideran, y haciéndolos de la manera más natural y más precisa que se existe. Ya no habría ahí formas de hacerlo o clichés ni nada de eso, no. Ahí es una forma natural de hacerlo. Es una interpretación que hacen ellos, que es precisamente lo más válido, ¿no? Sí. Entonces, para mí es eso. Hacer teatro que se convierta en una disciplina diaria, que la vengan arrastrando desde que están en los primeros años en la escuela hasta su juventud, hasta que estén en la universidad. No, y que aparte tiene una super bondad. También recuerdo que una vez me contaste acerca del teatro en las cárceles. Sí. ¿No? Sí. O sea, me refiero a la bondad que tiene, primero desde la inocencia del niño y desde esta cuestión lúdica, y después el traslado para una persona que vive un encierro, y cómo a partir del teatro puede salir de ese encierro por un instante, ¿no? Puede constituir una transformación en sí mismo a partir del arte. Sí, es sorprendente. Ahí se encuentra uno cada persona que en un momento uno los etiqueta como personas malas, ¿no? Cuando ellos, pues por un error o por lo que haya pasado en su vida, están pagando una culpa, o están pagando pues más bien un error que es lo que los llevó ahí. Pero no dejan de ser personas sensibles. Desgraciadamente no hacemos mucho por ellos, ¿no? En lo que podrían ellos cambiarlos y ellos poder recrear y enseñarnos precisamente estas partes de su infancia, cómo fue su infancia, esas partes donde también ellos fueron felices, o si fueron felices, o si no fueron felices, si son infelices, y por qué son infelices. Esto también es una parte, cómo nos podrían enseñar ellos, cómo la humanidad o cómo todos los que veamos ese teatro que hacen ellos, nos podría enseñar y nos podría hacernos más humanos a lo que es precisamente lo que hemos perdido, ya estamos perdiendo, nos estamos deshumanizando.
lo vemos en el internet, lo vemos en todas partes, que se convierten en memes, se convierten en esta información que en lugar de ayudarnos, seguimos burlándonos. Sí, nos burlamos y nos convertimos en animales cuando realmente no sabemos las causas que traen ellos abajo. Pero vienen también ellos pagando una culpa de los errores sociales, ¿sí? Los errores políticos, los errores gubernamentales, y nunca les dieron algo para poder ellos sustentar una vida feliz. Eso también es importante tomarlo en cuenta, ¿no? Este teatro de las cárceles, en los centros penitenciarios, que ya me ha tocado dar algunos talleres ahí, en la cual queda uno sorprendido y conmovido de tantas historias, las historias que le cuentan a uno, cada uno, después que se lo hace uno amigos y se abren y le cuentan a uno qué son, qué es lo que les pasó y por qué están ahí. Entonces eso es también parte de lo que nosotros podríamos decir, que no tienen una base desde niños. Si los hubieran sensibilizado, si les hubieran dado una opción, ¿sí? Para convivir. Exacto. Y para valorar precisamente la libertad, valorar precisamente los sentimientos humanos, ¿no? Sí, pero entonces estamos en el entendido de que el teatro ayuda también a ver o visibilizar la parte humana de seres o de personas que por algún fallo o por alguna circunstancia se encuentran en la cárcel, en este caso, o que también ayudan a que los niños, en el caso de cuando empiezan ese juego, a entender al otro, ¿no? El encarnar a alguien más, considero que es el entender cuál es la posición y me pongo en tus zapatos, pero es una cuestión sumamente natural en los niños. Cuando vamos creciendo y nos metemos al teatro, yo creo que esa es la parte más de mayor conflicto, el encarnar a alguien que no eres en principio, pero el entenderlo, ¿no? Si te toca, por ejemplo, ser una prostituta, sí, o si te toca ser un drogadicto, estas partes de los vicios del ser humano que todos conocemos, que todos sabemos, y que en el momento en que te toca, o que a lo mejor siendo actor o actriz, para muchos dicen personajazo, ¿no? Todo lo que tengo que sacar, pero también eso tiene que ver con la parte prejuiciosa, ¿no? Como, y le voy a sacar mucho porque como la gente es el tabú, el hablar de eso, o es la parte mala o negativa de la sociedad, entonces en el momento en que yo empiece a encarnar a esa parte negativa, pues voy a tener mayor público, ¿no? Porque aparte estamos hablando de sistemas de tabú, ¿no? A diferencia de cuando te dicen, vas a ser el bueno, o sea, tú vas a ser bueno. Con los niños sí existe una parte en la que ellos empiezan a comprender, gracias a la educación que se les da, esto es bueno y esto es malo, en cuestiones meramente moralistas, enseñadas y aprendidas en casa, ¿no? En el núcleo familiar. Pero conforme vamos avanzando y vamos encontrando relaciones con más gente que no solamente está dentro de nuestra casa, empiezas a entender otras bondades tanto del teatro, otras bondades tanto de la persona más con mayores vicios y viceversa. Las personas que son totalmente buenas o que la gente las cataloga así, vemos que al mismo tiempo tienen defectos. Entonces el teatro también está sirviendo para humanizarnos en este sentido. Humaniza al actor y a quien está representando porque te estás poniendo en los zapatos del otro. Y al mismo tiempo está humanizando al personaje y al receptor. Porque estás entendiendo que están viviendo en una esfera o en un lugar común, digámoslo así, que a lo mejor tú no formas parte en su totalidad, pero gracias a la representación estás formando parte como esa persona chismosa que los está observando, pero que al mismo tiempo tienes esa posibilidad de entender su situación. Sí, como tenemos ciertas etiquetas de conducta
No hagas esto porque es malo, no hagas esto o haz esto porque es bueno, no. Lo que es bueno para mí, para otro es malo, ¿no? Entonces, eso lo tenemos que ver. En los niños creo que hay que enseñarles la verdad, ¿no? No, que esto es malo porque así ha sido siempre, todo el mundo ha dicho que es malo, pero ¿por qué es malo? Sin juicios, ¿no? Que no sabes el juicio real y te atreves a decirlo sin que puedas tener una respuesta justificada. Esas preguntas son las que se deben de desarrollar, y tendríamos que plantearlas en los textos, ¿no? En los textos para los niños también. ¿Por qué se hace una cosa y por qué no se hace otra cosa? ¿O qué piensan ellos? O sea, hay que darles a ellos la participación de que ellos lo analicen y lo transformen o lo digan a su manera. Y entonces ya podríamos ver nosotros a un niño libre, un niño con una idea propia, con ideas que ellos llegan, ¿por qué es malo? No es malo porque yo siento que es esto. No porque tú me lo dices, papá, o no porque tú me lo dices, mamá, sí, ¿no? Sino yo siento que no es malo, ¿verdad? A mí no me ha hecho nada. ¿Yo por qué tengo que cargar culpas ajenas? Yo desde niño cargar culpas ajenas. Y prejuicios. O prejuicios, ¿no? Entonces, al niño hay que dar la oportunidad que se desarrolle conforme a sus sentimientos. Claro que hay reglas, ¿no? Sí. Y hay cosas en las cuales están escritas por las leyes sociales y una esto, cuestión, ¿no?, también de ética y de valores, pero aquí en este punto estamos hablando de las partes moralistas, ¿no? Que cada quien toma en cuenta como un pensamiento cargado de educación, cargado de cuestiones y vínculos sociales, que a veces hacen justo eso, echar a perder al niño porque va creciendo con tanto prejuicio cuando llega a un punto en que ya su vida es sumamente social, empieza a tener también estas barreras de acercarse al otro, ¿no? Y el teatro justamente está ayudando a que esas barreras se borren y que veamos que por más que seas una persona drogadicta, un alcohólico, un avaro, por ejemplo, ¿no? Si nos vamos a la comedia con Molière, y a los diferentes tipos de géneros, vamos viendo que la explotación de los personajes en cuestión de carácter tiene fundamentos similares a la persona, o sea, somos nosotros representados en ellos y por lo tanto o te choca o te checa, ¿no? Que al mismo tiempo dices, híjole, yo he sido así, híjole, conozco a alguien así. Pero lo que ocurre en el teatro, en este sentido, es, considero que sirve siempre, desde el inicio, a evitar prejuicios, porque los niños, cuando lo están llevando a cabo el juego, no creo que estén emitiendo juicios de valor, no. El papá tiene que ser súper enojón, o que en el momento en que el niño actúe como el papá enojón, nadie se espanta o nadie lo ve fuera de, porque a lo mejor así está en su día a día, ¿no? Entonces, por lo tanto, si te metiste en los zapatos del otro y estamos jugando ese rol. Sí, exactamente. ¿Sí? Eso que dices tú, eso es chismoso. Ese chismoso que está ahí, ese chismoso. Cuando estaba Esquilo, Sófocles y Eurípides, y que escribían las grandes tragedias y todo, y que hacían sus concursos. Y esto era muy interesante. Pero eran las mismas historias nada más recompuestas, y quien las componía mejor eran eso. Pero siempre eran las mismas historias, eran puro chisme lo que ellos platicaban. Esquilo, Sófocles y Eurípides. Pero hablaban de reyes y de dioses y todo ese rollo, y la gente estaba ahí. Hasta que a alguien se le ocurrió decir, bueno, ¿por qué hablamos de los dioses, los reyes y los semidioses? Cuando nosotros tenemos aquí, de carne y hueso, que están sucediendo esas historias de carne y hueso y están con los defectos. Sí, los defectos y todo. Y virtudes aquí los tenemos. Entonces Aristófanes
empieza a escribir la comedia. De la tragedia se va a la comedia. Sí. Y no es otra cosa más que un espejo de la realidad, la comedia. La comedia es precisamente Aristófanes poniéndonos en evidencia todos los defectos sociales que existían en el momento. Todo lo escribe. Y empieza a incomodar porque empieza a hablar claramente de fulano de tal, inclusive habló de estos, de Esquilo, Sófocles, hablaban de ellos y decía, estos son, decía hasta lo que eran, hasta sexualmente lo que eran, ¿sí? Decía sus preferencias sexuales, cómo vestían, de la chismosa, del tendero, de la gente común y corriente. Así es como el teatro del pueblo, de la sociedad, ¿no? Entonces a Aristófanes le debemos eso. Hay varias obras en las cuales nosotros podemos ver claramente cómo desenmascara o cómo pone en evidencia las personalidades de diferentes personas, de diferente gente muy importante en ese momento en la sociedad. Entonces, eso es precisamente el teatro, ¿no? Cuando también Aristófanes y él empieza a ver que el teatro se puede hacer aquí, ahora, con los defectos o poniendo en evidencia todos los defectos, pero para mejorarlos, para nosotros entender qué estructura social, cómo está trabajando nuestra estructura social para hacer un cambio. Por eso la comedia es siempre con personajes que son mentirosos, yo en ocasiones también creo que todos casi somos personajes de comedia. Decimos cosas, decimos o suplantamos una personalidad que no nos corresponde. Casi por lo general estamos jugando a la doble cara. Entonces, ese es un personaje de comedia. Que lo que reconozcamos es otra cosa, o no lo reconozcamos, es otra cosa. Y que incluso ahora en las redes sociales y todo, estamos viviendo justo esas varias realidades, ¿no? Sí. Una cuestión alterna o que eres alguien, pero te muestras de esta manera socialmente por aprobación, por diferentes circunstancias. No, y lo peor ahorita en las redes sociales es que pides la aprobación de la gente para tú afirmarte como persona. Sí, qué curioso. O que tú estés presumiendo que estás comiendo. O sea, aquí casual, ¿sí? Comiéndome un pozole, ¿no? Y a veces, y pozole gourmet. Aquí casual haciendo esto, aquí casual. Dice uno, ¿hasta dónde está uno pidiendo la aprobación para ser? Sí. Porque si nadie te contesta, estoy seguro que se sienten muy mal. Si nadie les pone un like o no les contesta. O un corazón rojo, ¿sí? Sí. Se sienten muy mal. Entonces, eso es lo peor que puede pasar. Eso es lo peor que puede pasar. La negación a nuestra personalidad, a cómo somos. Y la necesidad de aprobación. Y la necesidad de aprobación. Te digo lo de las tesmoforias de Aristófanes, nos habla muchísimo de estos defectos sociales, ¿no? Que existen. Y dice uno, ¿cómo es posible? Molière, ¿cómo lo toma, no? ¿Cómo se pitorrea? No es así, ¿no? De todas estas costumbres de la corte y cómo ve que la gente es mentirosa, ¿no? Presuntuosa, ¿no? O sea, los excesos, hipócrita, mentiroso, ladrón, tiene todos los defectos. Y que de alguna manera todos lo conocemos, no se nos hace lejano porque lo vivimos en carne propia, ¿no? Pero lo más importante aquí, entre nosotros no existe eso. Pareciera como que si no tuviéramos memoria. No, un disfraz, estamos disfrazando. No tenemos memoria. O sea, nosotros nunca hacemos un acto de contrición, como decimos acá, ¿sí? Y nos ponemos a ver nuestros defectos y decir, hijo de cómo le he regado, y cómo puedo cambiar toda esta situación mía para ser una persona mejor. Y nunca lo hacemos, y nos seguimos siendo mentirosos, hasta que nos morimos, y nos morimos bien, porque todavía si fuimos muy malos, a la hora de morirnos, la gente dice que a la hora de morir,
llamamos a un cura y el cura nos salva de todo y la gente nos dice que somos a toda madre bien buenos. Y que Bueno. cómo la gente buena se muere, ¿verdad? Sí, Dicen. como la gente tan buena gente no que era. Eso es de risa, ¿no? Cuando la comedia nos está dando es tan real, que la comedia tiene un propósito, precisamente desenmascarar a este tipo de personas, en las cuales es muy duro, es muy fuerte que te desenmascaren y que te digan, no es cierto, tú eres un farsante, tú eres un mentiroso, Quedas tú eres un borracho, expuesto. tú eres, sí, Desnudo. pero sí, te desnudan totalmente, pero tiene que haber alguien que te juzgue y que te lo diga en tu cara y todo ese rollo. Pero como somos tan hipócritas, no queremos decirle a nadie porque yo también traigo cola que me pise. No. El teatro, por eso es tan divertido, ¿no? Pero ¿quién me podría juzgar? O sea, ¿quién me puede juzgar cuando... Todos tenemos defectos. Cuando yo tengo un montonal de defectos, ¿no? Entonces... Pero esa es también la parte del chismoso, que vemos todo lo que ocurre en la vida del otro en un sentido prejuicioso, en un sentido mala onda, no constructivo, y cuando se trata de ponerte en los zapatos del otro en buen sentido, no sabemos. Exactamente, eso es bueno, lo que tú dices. Pero te digo que es el teatro en sí, desde niños nosotros podemos jugar y adoptar esos roles, pero es de acuerdo a cómo nos esté yendo en nuestra infancia, es esa la construcción del texto. Hace rato mencionabas que un padre enojón, un padre machista, un padre golpeador, ¿no? ¿Sí? Una madre posesiva, una madre de determinadas características, un hijo con ciertos defectos y todo, los niños lo aprenden y lo representan muy bien. Y lo normalizan. Lo normalizan, lo dicen porque ellos lo vivieron, lo sienten y lo están interpretando, ya adoptaron esa conducta y lo hacen. Los que lo estamos viendo lo estamos juzgando, pero también para ellos es una catarsis decirlo, se catartizan porque ellos se atreven a contar eso. Sería nada más una persona que los está observando, que los esté guiando, ¿sí? Para este cambio de actitudes, y que les diga, fíjate que hay otra cosa, hay otra forma, o yo conozco otra forma, ¿no? Entonces, es muy importante la observación de todos estos actos, todas estas manifestaciones teatrales en los niños para que ellos cambien y tengan un sentido el teatro. El teatro tiene un sentido en el cual nos podría hablar hasta de las mismas injusticias sociales, ¿no? Podríamos preguntárselos a ver si los niños nos darían una razón muy natural, ¿no? De que nosotros somos humanos y todos debíamos de tener o usar de todos los privilegios que la vida nos da, o sea, que pueda tener. O sea, desde el sustento, la vestimenta, las cosas básicas, ¿no? Las necesidades básicas. Y entonces, ahí también enseñarles a ellos cómo cuestionar por qué no lo tenemos, sí. Y por qué no lo exigimos, o a quién se lo pedimos, o cómo lo podríamos conseguir, ¿sí? De una manera lícita, ¿no? Entonces, todo esto se podría enseñar o encaminar al niño mediante toda esta corrección o ¿cómo podríamos decirle? Acompañamiento en sus actos y poderlos a ellos orientar hacia los caminos que ellos en un momento dado desearían ser o ser beneficiarios de esta vida, que precisamente es a que venimos, ¿no? A lo que venimos, a vivir, a gozar, ¿sí? A ser nosotros. Esto es lo más importante de la vida, ¿no? Para eso estudiamos, para eso se trabaja, para eso se estudia, ¿no? Para vivir y para gozar. Entonces,
hay muchos privilegios que nosotros podríamos tener mediante el teatro, precisamente mediante la enseñanza del teatro. Y vuelvo a repetir, ojalá y que la materia de teatro no sea solamente como para cumplir con un programa de festivales, sino que sea una actividad que sea diaria, en la cual le demos la oportunidad a los niños de que sea creativo y de que analice precisamente su entorno y que analice su vida, ¿no? La Muy vida bien. del mundo. Sí, pues sí, es bien importante. Yo creo que se escucha siempre idealista decir que los chavos son el futuro de México o del mundo, ¿no? Pero yo creo que sí es muy cierto que en la educación y que es llevada por los adultos es la parte medular que deberíamos de ir concentrando pues mayor parte humanista. Yo quiero pensar, sí, Gaby, yo quisiera pensar en este momento cuántos textos diferentes estarán en la cabeza de los niños durante toda esta pandemia. El vivir encerrados. ¿Cómo se vivió y cómo representarían ellos esto? ¿Y cómo se representaba antes de la pandemia en la cual salían y tenían un tipo de relación familiar, social, diferente a esta? ¿Cómo se vivió? ¿Cómo representarían al papá, a la mamá, a los hermanos, a todos? ¿Cómo los representarían? Esto es sí, habría un cambio. Es un momento, es como el teatro tiene sus etapas, tiene unas etapas muy, como también la literatura, ¿no? Cuando estudiamos algún autor o algo así, que lo estudiamos desde cuando lo escribe el texto, quién es, cuál fue su vida, ¿sí? Cuándo escribe el texto, a qué se está refiriendo, porque a final de cuentas ellos son el espejo de la realidad, los autores, ¿sí? Son los que nos están contando el momento histórico que están viviendo a través del teatro. Entonces ahora estos niños son el espejo de la realidad en este encierro por la pandemia. ¿Cómo o cuáles son los temas que ellos representarían? ¿Cómo lo representan? Qué buena pregunta. Yo quisiera que en un momento dado ver teatro por todos lados, ver a los niños haciendo teatro, a los niños expresándose de diferentes formas, ¿sí? Y que le den ese valor, ¿no? que más que nada que entiendan el valor también. O sea, Sí. Yo sé que viene eso después, porque primero lo hacen, ¿no? Pero que sepan que a través de él van a tener un beneficio. Un Claro. beneficio personal, un beneficio social. Y yo creo que si la gente que está alejada del teatro un tanto, o que no le tiene a lo mejor tanta fe, yo creo que tendríamos que empezar a reflexionar por esto, por la posición y la importancia que tiene desde la infancia y hasta ya la edad adulta, ¿no? La importancia que tiene cualquier forma de expresión, pero en este caso el tema del teatro se nota desde el juego. Yo creo que cualquiera hemos visto jugar a un niño y hasta nos causa curiosidad. Cualquiera diría, ¿qué inventos, no? Pero no son inventos, está reproduciendo lo está que vive el día a día. está haciendo teatro. Está haciendo teatro. Si uno los observa y no es otra cosa más que están recreando lo que ellos ven. Sí. Eso es lo que ellos lo interpretan, y lo interpretan de una manera magistral. Como dijeran en el teatro, los personajes deben ser naturales, espontáneos y proporcionados, porque tienen una naturalidad innata, ¿sí? Una proporción en sus textos es natural, espontáneo, y la proporción exacta de decir cómo se enojan, cómo se dicen. Eso es. Y aparte no les da vergüenza nada porque están sintiéndolo, están tan, aparte de la inocencia y todo, ellos son el papá, ellos son la mamá, hasta son el perro. Sí, por eso te digo que si se sale alguien del rol del perro, del gato, de la mamá, del papá, del tío, de la abuela, del hermano mayor o del hermano menor, en ese momento cortan, porque lo sacan precisamente, lo sacan de su fantasía, lo sacan de lo que están creando, de su mundo, del mundo teatral.
lo sacan, entonces lo llevan al mundo real y ellos se disgustan, entonces otra vez lo retoman y con una facilidad increíble, Sí. porque el tema Claro. no lo olvidan, el tema lo retoman, Sí, porque están en su ambiente, Ujú. ellos están llevando a cabo eso. Sí, ellos es lo más maravilloso de los niños, ¿no? Y pues esperemos que el teatro perdure y siga por siempre, y esto puede ser solamente con los niños, Sí, con los que con están los ahorita. niños, sí, y con los papás que refuercen esta parte, los Sí. papás y los profesores, ¿no? Sí. Sí, pues qué interesante tratar estos temas que nos competen a todos como sociedad y principalmente porque ya siendo adultos, pues tenemos que ver por los más chavitos, ¿no? Y pues estoy muy agradecida contigo, Héctor, por habernos acompañado el día de hoy. Me gustó mucho esta charla y pues ojalá en otra ocasión puedas venir y igual amenizarnos con estos temas tan interesantes. No, pues gracias a ti, Gaby. A mí me da mucho gusto poder platicar, ¿no? De las experiencias que he tenido a través de la vida en el teatro, de mi vida en el teatro, de mi niñez sin haber participado en el teatro de niño. Y entonces para mí es un gusto poder hablar de esto que tanto me apasiona. Estoy a tus órdenes y cuando sea necesario, pues estoy para servirte. Muchas gracias. Y bueno, componentes literarios, pues después de esta gran charla, ahora me queda nada más recordarles nuestras redes sociales. Ya saben que estamos ya en Instagram, en Facebook, como Componentes Literarios, y también pues en YouTube y Spotify, para que nos sigan, nos compartan y le den like. Un gusto otra vez haberlos acompañado y mi nombre es Gaby Pérez. Esto fue Componentes Literarios y pórtense mal. Tum tum tum